RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eres mi amigo. Hola, bienvenidos a todos nuestros amigos. Hoy domingo 26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana, conmemoramos el primer aniversario del fallecimiento de su eminencia Jaime Lucas Cardenal Ortega y Alamino, arzobispo de San Cristóbal de La Habana, entre 1981 y 2016. 35 años de una labor incansable en favor del pueblo cubano, de aquellos que más lo necesitaron y aclamaron su presencia en momentos cruciales de la historia de nuestra patria de las últimas décadas. Finalmente, el cáncer que padecía hizo de las suyas y partió a la casa del Padre en esta misma fecha de 2019. Amante a la música y a la cultura en general, supo calar en los corazones de muchos cubanos creyentes y no creyentes, de adentro y de afuera, pero siempre muy escuchado y respetado por todos. En detalles, hoy lo recordamos. En detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En detalles. Nació en Hawái Grande, provincia de Matanzas, el 18 de octubre de 1936, hijo de Arsenio Ortega, comerciante, y de Adela Alamino, ama de casa. A la edad de 5 años, su familia se trasladó a la ciudad de Matanzas, capital de la provincia y sede episcopal. Allí inició y completó estudios primarios en el colegio público Arturo Echemendía. Realizó estudios de bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas, centro estudiantil de enseñanza pública, donde se graduó de bachiller en Ciencias y Letras en 1955. Porque ¿qué pasaba? Mi padre fue bodeguero. Tenía una bodega y ella lo tenía que ayudar en la bodega el día entero. A mí nadie me llevó al colegio de pequeño, como llevan ahora tanto a los niños. Yo salía para mi escuela, porque ella tenía que, junto con él, que trabajar, etcétera. Yo me acuerdo que me mandaban a mandados, etcétera, lejos. Y yo iba con 10 años. No había temor en una ciudad como Matanzas, ni en la época había los temores que después han venido en la vida de todos los pueblos del mundo y en todas partes, ¿no? Doy gracias al Señor de un hogar tan unido, de gente que se quería, que me enseñaron que la armonía y la paz es un bien superior que vale más que el dinero. Eso es tan importante para la vida de los niños, de los jóvenes, que me enseñaron realmente eso. Y claro, se quedó mi madre viuda. Yo le dije, ven conmigo, quitamos nuestra casa de Matanzas, y fue a vivir conmigo, y me acompañó en la catedral, en Pinar del Río, en La Habana, y hasta que el Señor, la llamó. Sacramento viviente, tu sacerdote, Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor envió. El 2 de agosto de 1964 recibió la ordenación sacerdotal en la Iglesia Catedral San Carlos Borromeo de Matanzas. Fue nombrado vicario cooperador en Cárdenas. Su ministerio sacerdotal se interrumpe en 1966 y durante 8 meses es reclutado a las unidades militares de apoyo a la producción UMAP. En 1967 regresa al ejercicio del ministerio sacerdotal y es nombrado párroco de Hawái Grande, su mismo pueblo natal. Como todos los párrocos en Cuba durante esta etapa de escasez de sacerdotes, atendió varias parroquias e iglesias simultáneamente. En 1969 fue nombrado párroco de la Iglesia Catedral de Matanzas, atendiendo a la vez la parroquia de Pueblo Nuevo en la ciudad y 2 iglesias más del campo.
Era al mismo tiempo presidente de la Comisión Diocesana de Catequesis y realizó un activo apostolado con los jóvenes de la diócesis. En aquellos años, aún más difíciles para la acción pastoral de la Iglesia, inició en la diócesis un movimiento juvenil que incluía, entre otras formas de apostolado, campamentos de verano para los jóvenes y un trabajo evangelizador por medio de obras de teatro representadas por los mismos jóvenes. Juan Pablo II fue el Papa que me nombró, al poco tiempo de haber sido elegido él para la sede de Pedro. El día 30 de noviembre, el nuncio apostólico va a visitarme. Siempre este es el procedimiento, para decirme, mire, el Papa lo quiere designar a usted obispo de Pinar del Río, usted tiene que aceptar, piénselo ante Dios. Yo me quedé muy... realmente mis 9 años en la Catedral de Matanzas, donde me había bautizado, que es curiosamente, hice mi escuela primaria allí, mi instituto de segunda enseñanza donde estudié, era Matanzas mi ciudad, todo aquello. Mi diócesis tenía 2 comunidades muy lindas en la ciudad, la catedral y la parroquia de Pueblo Nuevo, además de atender otras 2 parroquias en el campo. Pero bueno, era 2 iglesias en el campo, era algo... y me ocupaba de la catequesis en la diócesis, y me ocupaba del movimiento de los jóvenes en la diócesis. Tenía yo 42 años. Me parecía... Yo le dije al nuncio aquel día, Excelencia, óigame, a mí me parece que esto lo hago bastante bien aquí, pero irme allá de obispo con mi edad, los otros padres que están allí son mayores que yo, ¿cómo yo me voy a sentir? Yo no sé, yo tengo que pensarlo. Y me dice, bueno, yo le doy esta noche para pensarlo. Bueno, una noche en blanco. Llegué a la nunciatura, claro, ojeroso de no dormir y todo eso, y me dijo, estaba hablando con unas monjitas él, y me dijo, espéreme en la capilla. Y yo me quedé parado en el mismo vestíbulo. Él salió pero no le dije que me esperara en la capilla. Digo, Excelencia, yo no sé dónde está la capilla de esta casa. Yo había ido a la Nunciatura Apostólica, si acaso, una vez, y a la sala. Y nada más, dice él, por eso lo escogimos para obispo. Es decir, yo no venía del mundillo eclesiástico. Por eso esas frases de que si yo estaba calculando, no... Los que muchas veces calculan no llegan. Años de trabajo pastoral en una diócesis de mucha religiosidad católica, con un laicado muy comprometido y participativo, dejaron una huella imborrable en el alma del obispo que fue promovido en 1981 a la arquidiócesis de La Habana. Asumió su nueva misión como arzobispo el día 27 de diciembre, cuando tomó posesión en la Santa Iglesia Catedral de La Habana. Su trabajo inicialmente se caracterizó por la creación de nuevas parroquias, constitución del Consejo Diocesano de Pastoral, del Consejo Diocesano de Laicos, que agrupa los distintos movimientos de la arquidiócesis. También la reconstrucción de más de 50 iglesias y casas parroquiales. En 1991 creó Cáritas Habana y así comenzó la existencia de Cáritas Cuba,
Fue creado cardenal por su santidad Juan Pablo II en el consistorio del 26 de noviembre de 1994 y recibido por más de 10.000 cubanos como cardenal en la Santa Iglesia Catedral de La Habana el 11 de diciembre de 1994. Como nuevo cardenal de la Iglesia cubana durante todo el año 1995, fue recibido también en todas las diócesis cubanas, invitado por sus respectivos obispos. Fui acompañado por unas 150 personas de Cuba en un vuelo especial. Hubo autorización para todo eso, hubo facilidad para que pudieran ir. La iglesia costeó todo el viaje de tantas personas. Personas muy sencillas, en todas las diócesis de Cuba, de todo el país. Fuimos a San Pedro, rezamos el credo apostólico allí, frente al altar de la confesión, y saliendo de allí todo aquel grupo, en la plaza misma de San Pedro, empezó a decir: Cuba tiene cardenal. Y era la frase que decían. Y no decían viva el cardenal, Cuba tiene cardenal. Óyeme, esa frase se me quedó a mí. Yo decía, esto es para el servicio de Cuba, de mis hermanos en Cuba, de esta gente que ha venido de allá toda, que siente que Cuba entera tiene cardenal. Yo creo que yo pensé mucho en ese momento. Si en el momento de mi ordenación sacerdotal pensé en mis padres, y en el momento de la ordenación episcopal pensé lo que dejaba en Matanzas, y pensé en mi nueva responsabilidad de Pinar del Río, sentía como una responsabilidad con todo ese pueblo que me había acompañado, que representaba al pueblo de Cuba. Y con todo el futuro de este país, con todo el momento tremendo que vivíamos, estábamos en pleno periodo especial. Recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu En febrero de 1995 fue electo segundo vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, cargo que ocupó por varios años. En 1996 presidió los trabajos del proceso de postulación de la causa de beatificación del siervo de Dios, Félix Varela y Morales. Después de un año de misión preparatoria en 1997, en el que presidió varias misas públicas, algo que no se efectuaba desde los primeros años de la Revolución, tuvo el gozo de recibir y acompañar al Santo Padre Juan Pablo II, integrando la comitiva papal en la histórica visita que éste realizara entre los días 21 al 25 de enero de 1998. En el año jubilar 2000, presidió como delegado especial del Santo Padre el Congreso Eucarístico Nacional del Salvador, Centroamérica, y presidió el segundo Congreso Eucarístico de La Habana, que pudo realizarse con algunas celebraciones públicas los días 8, 9 y 10 de diciembre. El cardenal Jaime Ortega fue presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en 3 periodos consecutivos. En calidad de tal, participó en la 4ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, República Dominicana. A finales del año 2010 inauguró la nueva sede del Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, primera construcción religiosa levantada en Cuba después de 1959. En octubre de 2011 presentó al Papa Benedicto XVI su renuncia, tal como establece el Código de Derecho Canónico al cumplir los 75 años. En marzo de 2012 recibió en La Habana al Papa Benedicto XVI. En septiembre de 2015 recibió también en La Habana al Papa Francisco y ha sido el único arzobispo en funciones que haya recibido 3 sumos pontífices de la Iglesia. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Le preguntó Pedro a Jesús.
hasta 7 veces. Entonces el maestro dice, Pedro, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Puso un múltiplo de 7 por 10 y otra vez el 7, que quiere decir siempre. Yo creo que el perdón es fundamental en esta vida nuestra cristiana. Una vez el Papa Juan Pablo II dijo, el perdón es imprescindible para la paz. Perdón entre las personas, perdón en el seno de los pueblos, perdón entre pueblos. Agradezco a las autoridades de mi país todas las posibilidades de superar periodos críticos y momentos difíciles y haber sido capaces de avanzar sin retrocesos por un camino de diálogo no comprendido por muchos dentro y fuera del país, dentro y fuera de la Iglesia, dentro y fuera de las estructuras gubernamentales. En 2016, el Santo Padre Francisco nombró a Monseñor Juan de la Caridad García y Rodríguez como nuevo arzobispo de San Cristóbal de La Habana. En una catedral repleta de fieles y algunos invitados, su eminencia Jaime Lucas se despidió de su responsabilidad como arzobispo de la capital de todos los cubanos. Durante la misa matutina fue leído un mensaje del Papa Francisco en el cual el pontífice reconocía a Jaime su papel fundamental en varios procesos de negociación de los últimos años. Aún en tiempos delicados, no ha escatimado esfuerzos para fomentar la reconciliación en el seno de la sociedad cubana, en abrir caminos de diálogos entre Cuba y otros países, refirió el mensaje. Este elemento no puede faltar, no es un ingrediente, es esencial en el camino del cristiano y más del ministro del Señor, del seguimiento de Cristo, el sufrir y el llevar con él la cruz. Quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga, ¿no? Entonces, eso es lo que he pensado, que a veces que es parte dolorosa porque se sufre, pero un sufrimiento que cuando hacemos el balance nos da también serenidad y paz, porque la palabra del Maestro, ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes. Lo mismo hicieron sus antepasados con los falsos profetas. Cuando el Señor oía que decían de él que si comía con los pecadores, que si era un borracho y un comilón, y él decía, bueno, ay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes. Mejor verlo todo así, como el pastor que sabe que tiene que conducir a la iglesia con amor y que no puede arredrarse ante los lobos que gritan alrededor del rebaño. Eso. A la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Tras una larga batalla contra el cáncer, el viernes 26 de julio de 2019 falleció en La Habana. Partía al encuentro del Padre, de ese que una vez lo llamó para trabajar de manera incansable en la construcción de su reino. El cardenal Jaime Ortega dejó una huella indeleble en la historia de la Iglesia en Cuba.
siempre será recordado por su pueblo que tanto lo amó y lo quiso. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y hemos permanecido siempre con la misma actitud y el mismo propósito de amar, servir al pueblo, ser esa iglesia de referencia del pueblo cubano, que en su gran mayoría es un pueblo de bautizados, que tiene como una referencia a la Iglesia Católica, que cuando va a hablar algo, a veces aún sin conocerlo y aún sin la cultura religiosa necesaria, puede estarse expresando en términos propios del cristianismo más tradicional. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eres mi amigo. Gracias a todos por habernos acompañado en la sintonía de este programa especial dedicado al primer aniversario del fallecimiento del cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino. Frente a las desesperanzas, el Señor nos invita a decir como Jaime: te basta mi gracia. Hasta mañana. Cuando te dije, aquí estoy, Señor, tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión.